En el veracruzano municipio de Actopan existe una población que guarda un sinfín de acontecimientos que se han suscitado a través de los años. Y muchos de sus pobladores conservan en su memoria, ya que han sido testigos de todo lo que ha desarrollado una identidad y también la historia, pero que nunca nadie jamás escribió. Tierra prehispánica, tradición, color y sabor son solo una de las cosas que engloba a una población llamada Tinajitas. Acompáñenme a escribir juntos la historia no escrita. Bienvenidos a esta primera emisión de Tinajitas, la historia no escrita, en el que conoceremos parte de la historia que dio origen a esta población, así como los primeros asentamientos prehispánicos que se encontraron en esta zona, y los retos a los que se toparon los primeros pobladores desde el siglo XIX. Se cree que en cada una de las comunidades que existen actualmente hubo un asentamiento prehispánico. A la llegada de los españoles, que fue en el posclásico, ya para finalizar, aquí había un asentamiento, no exactamente aquí en la comunidad. Creo que el centro ceremonial se ubica en donde está la parcela del Chango, entre Farallón y Tinajitas. Ahí hubo un centro ceremonial, muy probablemente fue parte de una comunidad prehispánica que se llamó el Coatepec del Norte. Se cree, según José Luis Melgarejo Vivanco en el Totonacapan, que ahí pernoctaron los españoles a su llegada antes de la entrada a Quiahuixtla. Eso comenta el maestro José Luis, pero bueno, la referencia está en el pueblo prehispánico, que es el Coatepec del Norte. También existe o existió en el Peñón del Bernaldillo otra comunidad, que esa la mencionan ya, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo. Texuque se llamaba el pueblo. Cacalotla, un poco más hacia el Caño, otro pueblo que se llamó Suchuitepec, que estaba en el cerro de tres picos. Entonces, como referencia al origen de Tinajita, existen algunas creencias o teorías del origen del nombre. Inclusive yo llegué a pensar en un momento determinado que se le tomó ese nombre por la abundancia de ramas o árboles de tinaja. Es que había muchas tinajas, entonces Todos Santos los palos los dejaban pelones, tumbaban las ramas para altar, y por eso se quedó así. Y así se quedó, y así, por tinaja nomás. Sí, todavía hay palos de esos de tinaja. Por la raya. Acá por donde vivía Carlos, que le decían Carlos Pata, por allá, nosotros ahí en el terreno teníamos un palo, pero yo quién sabe que le echarían, que se fue secando de abajo y cayó, pero todavía. Pero existe otra en donde se le llama el nombre de Tinajitas por la abundancia de la elaboración de tinajas, de ollas de barro, del pueblo prehispánico. Inclusive aquí donde nosotros estamos, aquí atrás, hubo un asentamiento prehispánico. Yo aquí me he encontrado algunas figuras. En la salida de Tinajitas
ahí frente a las bodegas de la Conasupo, ahí hay un terreno que era de unos señores Ortiz, hermana de don Roberto. En ese lugar encontraron muchos vestigios de la era pasada. Encontraban caritas, muñequitos, metates y muchas cosas. Allá donde mi papá tenía una parcela que la llaman El Caño, ahí se encontraron varias cosas también de lo mismo. Y como en aquel tiempo que el profesor José Luis Melgarejo Vivanco se preocupó en investigar qué es lo que había en el Cerro de los Metates, y exploró mucho y encontró mucho, muchos de los cuales llevó al Centro de Antropología a Jalapa, porque me tocó ver las piezas que todavía los pueblos. Bernal Díaz del Castillo menciona que hubo más de 30 a la llegada de los españoles, que fueron los que se reunieron para acordar si apoyaban a Hernán Cortés y si lo llevaban con el cacique, que de hecho el centro del imperio estaba en Zempoala. En ese momento el monarca era Xicomécatl. Hernán Cortés le pone el sobrenombre de el cacique gordo, porque era obeso el señor. Toda la gente que llegó ya después de los españoles llegaron a las haciendas, por ejemplo, la hacienda de Villarrica, que le llamaron. Matadero no es un nombre por los cerros o por la carretera, Matadero es un nombre que adoptaron de esa hacienda, un predio de la hacienda Tortugas o Villarrica. Y la gente comenzó a llegar a trabajar a esos predios y ya luego comenzaron a llegar a trabajar estas zonas, que eran muy productivas, había mucha agua. De hecho, hasta hace 40 años todavía los cultivos de jitomate, de maíz, aquí era un emporio Tinajita, en el cultivo del maíz, de los tomates, y la muestra está en que están las bodegas Conasupo, que fue quien acaparaba toda la cosecha de toda la región, pero principalmente de aquí de Tinajita. Son tierras muy cultivables, pero lamentablemente ahorita en esta fecha, por la escasez de agua, pues ya no se pueden cultivar. De que el primer asentamiento de aquí se le llamó Palmitas. Era Palmas de Arriba, fue la primera congregación, ahora sí, de lo que se tiene conocimiento. Y de ahí se fueron hacia grupos, hacia Palmas de Abajo y hacia Palmitas. O sea, eran prácticamente tres palmas. Fue fundado primero Palmas de Arriba, a la que aquellos antiguas personas que vivieron en este lugar le llamaban parteaguas. Por lo tanto, se fue familias a Palmas de Abajo, familias a Tinajitas. En esos tiempos mi papá me hablaba de un señor que se llamaba Joaquín Ortiz, también fundador de este lugar. Entonces, cuando estas personas se fueron a Tinajitas, empezaron a fundar el pueblo aquí por la entrada donde viven los Domínguez, donde vivía don Artemio Domínguez. Ahí inició el pueblo, que al parecer le llamaban Las Palmitas. Las primeras viviendas que en teoría se supone que hubo aquí fue Palmas de Arriba, efectivamente, ya lo habíamos comentado, fue Palmas de Arriba. Gentes que llegaron de Coyolillo, de Soyacuautla, de Pastorías, llegaron hacia toda esta zona. De hecho, el primer asentamiento, los primeros asentamientos se dieron allá por la iglesia, ese era el pueblo. Se dice que de la casa de Chilti, más o menos, hacia arriba, era el pueblo. De ahí para acá, puros potreros, soltaderos, barbechos. El tío Núñez, el tío Ruma, el tío Conejo, luego Hipólito y Tomás Morales llegaron para acá, Nino Soberano, tío Rica, don Roberto,
Esos se asentaron atrás de la casa de don Andrés Escobedo, hacia atrás. Con mi papá, en Villarrica, que se llama Matadero. Se llamaba Matadero cuando nosotros vivíamos allá. Nada más que se murió mi jefa, nada más, y ya mi papá se vino para acá, para Tinaja. Y se trabó todo. Y aquí vivió un poco de tiempo. Y yo ya tenía como 8 años, ya estaba yo allá en la escuela. Y entonces ya me mandó a traer, porque aquí las casas eran de palma, de rajas, de madera. Y me mandó a traer para que yo le diera palma, que te iban a techar la casa. Y yo era chiquillo como de 8 años, 9 años. Y ya me vine y ya le ayudé a que techaran la casa, a darle palma. Sí. Y entonces yo le dije, jefe, ya me voy para mi rancho, para el rancho. Quería yo regresarme, pero él me dijo, ya no te regreses porque aquí me hacen muchas faltas, y aquí te quedas. Y yo pues, como estaba vendido allá en mi rancho, pues ya me quedé y aquí me metí a la escuela, pero puras propiedades, por ahí está la propiedad para allá, Carlos Domínguez, y de ahí para acá, no, Roberto Ortiz, su papá de Roberto Ortiz, y Vicente, era todo esto de Vicente, todo, y para allá de Carlos Domínguez. Vivieron los señores Amayas, Francisca Amaya y Miguel Amaya y otras familias más que vivieron aquí, de Morgados y Monteros, que también estuvieron aquí y se fueron alejando de este lugar, unos a Tinajitas, otros a la Desviación y otros a Palmas de Abajo. Pero de los antiguos que vivieron aquí eran los Amayas. Muy bien. Los Amayas, sí. Entonces hablamos de los Morales, Domínguez, Amayas, digamos, esos eran los apellidos de las primeras familias. De las primeras familias que vivieron aquí. Sí. Sí. Y Ortiz. Y Ortiz. Llegaron los Ortices a esta zona, llegan y se hacen dueños de la hacienda, llegaron y compraron. Mi abuelo llegó más o menos por esa fecha, pero venía de Piedras Negras, de allá de ¿cómo llamaba? ¿Por Tierra Blanca? No, La Cananga. La La Cananga está cerquita de Piedras Negras, entre Piedras Negras y Tlalijoya, no es el otro, la Mixtequilla. Por ahí está, en esa zona. Se venía a caballo desde allá. Sí. Él y otras dos personas. Sí. Y de aquí lo apoyaban mis padres y mis tíos a llevar ese ganado. Los Zabaletas. Sí. Hasta allá. Sí, él llegó en 1920. Se llamaba nada más Palmitas. Las Palmitas. Porque mi abuelo quiso que se llamara Palmitas. Porque esto era propiedad de ahí de por donde está Celia, ¿no? Sí, Celia para acá. De Nacho para acá era propiedad y de ahí para allá era Carlos. Entonces mi abuelo quiso que esto se llamara Palmitas. Hasta luego en el primer camión que compró le puso en la razón social Palmitas de la Él quiso, porque era Palma de Abajo, Palma de Arriba y aquí Palmitas. Que aquí ya él, pues después a los años ya que llegó aquí, puso una pequeña tiendita de abarrotes. Y de la cosecha que se levantaba aquí de maíz, él llevaba a Zempoala. Llevaba a Zempoala con Bartolomé. Llevaba maíz en unas carretas y de regreso traía abarrotes. Mi papá y mi mamá eran de allá del Coyolillo, de allá eran, allá vivían, allá tenemos mucha familia. Mucho ambiente. ¿Sí? Oiga, pero... Y ya mi mamá y mi papá pues se vinieron acá, aquí, estuvieron aquí viviendo con la señora, la abuelita de ella, aquí. Ya después ya hicieron la casa aquí atrás, ahí está la casa de ellos. Pues quisieron venirse, que pues
llegaron aquí, loguitito, y ya viste aquí todo esto, Tinajita, muy amable, a cual más les gusta aquí. Mi mamá pasaba gente ahí de ordeñar y luego les decía a mi mamá, compré donde ustedes, ahora pasen a comer su cajete de chile de piedra y frijoles. Y ella, todos, unos sobrinos de aquí de los hijos de don Roberto Ortiz, esos son los que pasaban siempre. Y mi papá componía así huesos de los pies y todo, aquí de Villarrica y de Matadero venían a buscarlo, pero qué pila de gente. Y ya mi mamá les daba su taquito. Qué bueno. A cual más, sí. ¿Qué razones? ¿Por trabajo? Bueno, es que yo ya nací aquí. Ya usted nació aquí, pero sus papás Ellos, los viejos venían de allá, pero yo nací aquí. en ese entonces. Estaba más o menos. Estaba el ambiente más o menos. Había muchas cosas en aquel tiempo. Fregaderas que había, de todo había. Que la gente no se detenía. ¿A qué se Sí, dedica yo usted? pues, fui pescador, me gustó la cacería y todo. La capilla de la Virgen de Dolores representa para Tinajitas un símbolo de tradición y de fe. Desde luego que también encierra muchos años de historia. Se remonta a los años 40 cuando una de sus habitantes, del entonces Palmitas, donara este terreno para la construcción de una capilla en honor a la Virgen de Dolores. Y hasta el día de hoy es el festejo de la Virgen de Dolores, aquí en Tinajitas. Pero yo sé que pues el terreno está, digo, la iglesia está dentro del terreno que era de mi abuelita, Victoria Vázquez. Y ella donó el terreno y construyó la primera iglesia, pequeñita. Era una iglesia así pequeña, una capillita. Bueno, yo creo que no existía en esa época negra. No existía el albesto. No existía. Entonces era de lámina de zinc. No era teja, era lámina. Era lámina de zinc. Esa la construyó mi abuela, la iglesita. Y poco a poco ya se fue agrandando, ¿verdad? Más adelante quisieron ya remodelarla, pues ya le tocó a Aleja. Y en esa época venía mucho ahí al Barayón Heriberto Martínez, que le decían el burro. Y fueron a entrevistarlo, a pedirle que les apoyara para quitarle la lámina y ponerle un techo, pero ya así con una bovedita, como la tiene. Entonces le dijo que sí. Y ya después me platicó el chiste, y dice, no, después ya decía, oye, pero tanto se está llevando, pues se llevó un dineral, se llevó un dineral en la reconstrucción de todo eso. Hicieron la bóveda y no sé cuántas cosas, pero él dio todo, pago de albañiles, varilla, que él era industrial, él hacía varilla en su fábrica, el cemento y todo lo que se llevó lo pagó Beto Martínez. Él aportó una cantidad para esto. Y mi abuela inicialmente fue la que hizo la iglesita. Así es. Muy bien. Y ya después se ha ido remodelando poco a poco, se ha ido agrandando. Ya ves que antes había un cuartito que le decían la sacristía. Pues lo agrandaron, quitaron esa sacristía y lo agrandaron hasta acá y se otra. Y luego para el otro lado también me acuerdo que también querían agrandarle algo y ya me vinieron a ver porque era mío el terreno ese. Y me dijo, Meli, oye, queremos ver si nos da chance de que se agranden un poquito. Agranden lo que quieran.
¿cómo iba a decir? Amelia que no, ¿verdad? Y hicieron otra alita para él. Y ya la iglesia creció, está muy bonita ahorita. Entonces ahorita ya la quieren convertir en parroquia, que es cuasi parroquia. Cuasi parroquia. Pero le están haciendo lucha otra vez, esta gente son muy entusiastas. Van trabajando, hacen chiles rellenos, hacen cositas así para vender, con el fin de hacer el salón que tienen que hacer allá. Pero así se inició la iglesia, con mi abuela. Hace muchos años. Yo no la conocía, mi abuelita. Yo sí la conocí. Bueno, sí, estoy hablando la verdad, ¿no es cierto? Ella murió en el 52. En el 52. Mi abuela, sí. No, ya estaba yo de 7 ¿Y tú años. naciste en el 52? En el 52. Por los 40 a lo mejor construyeron la iglesia. Como por los 40 construyeron la primera iglesia, una capilla. Perfecto. Y desde que inicia es la Virgen de Dolores, la Dolores patronal, siempre. La fiesta patronal ya vino mucho. Esa era antes no había fiesta patronal. No había. Y por cierto es que la fiesta patronal, ahora te voy a decir, tú sabes, era Viernes de Dolores, la Virgen Antes. es Viernes de Dolores y es en Cuaresma. Sí. Y antes respetaba mucho No se la podía Cuaresma. hacer pachanga. ¿Me entendiste? No se hablaba de una fiesta de baile. Yo una vez hasta le dije a Alejita, es que el Viernes de Dolores es Cuaresma. Sí. No, lo vamos a cambiar al 15 porque no se puede hacer fiesta. Bueno, eso ya es otra cosa, porque digan allá los de arriba. Pero Tinajita, la Viernes de Dolores, ¿no era Cuaresma? Sí. La Virgen del Viernes de Dolores. Y en aquella época nuestros antepasados respetaban mucho. No, era el día. Era luto. Era un uso Sí, allá sí, muy sí, importante. Sí. Una señora de Palmas de Arriba traía para los estandartes, traía picadita ya esa. El papel. No, para comer de eso que le daba de comer a toda la gente ahí, de ahí todo eso comía más y todo. La cruceta, crucetas y a cual más llegaba con cosas, ahora doña Lupe. Bocadillos. Sí, Cambiaban de bocadillos. lo que fuera, de monte, personas. de lo que fuera, limones para hacer agua y todas esas cosas. Y ahí se le daba de comer a todos los estandartes en las fiestas. En ese tiempo nos tocó la banda. La banda del 62. Fue en el 62, Sí. más o menos por 60. Entre el 60 para arriba. No ha habido una banda como la de ustedes. Qué bruto, Meli así de chiquito. Así de Fue chiquito, inicio de Meli, Nicanor, panzoncito, nomás con un tambor y con el balón Fue inicio de Nicanor, acuérdate, compadre. Sí. Nicanor Vidal y el médico. Como los pinos que están sembrados en la orilla de la carretera. También eso. Ellos lo Tocó iniciaron. sembrarlo, allá anduvimos nosotros sembrándolos, todos esos pinos. ¿Cuál es? Hay unos pinos Hay unos todavía pinos que están en la orilla de la en la orilla de carretera. la carretera. Ahí por Cachaflán están unos grandes, desde la época de aquel. Todos esos, ¿no? Frente a la tienda de ahí de los desastres está un pino que ya casi se está cayendo, está así. Sí, está uno que ya lo tiraron frente a la casa de la difunta Andrea. Sí, también. Todos esos nosotros chiquillos, Toda la orilla de la Todo. carretera se sembró pino. y de lado y lado. Esas personas hicieron mucho por Tinay. Y había mucha obediencia antes, la gente que trabajaba. Ahorita yo me fijo, me callo. Mi abuelito Carlos se subía a un caballo que le decían Carita, blanco, y había 50 gentes de una faena chapeando todo acá, y nomás le gritaba, ¿verdad? No se me rasne, hijo. Y todo eso, pero más y el zumbido de gente, esos muñiz para trabajar, nomás seguía el zumbido. Existe un dilema en la población por conocer la fecha en la que se construyó la primera escuela o la llamada escuelita vieja, pero conocemos hasta ahora, sin datos precisos, solo con el testimonio de algunos pobladores, de que esta escuela fue construida entre el año 1940 y 1950, pero fue hasta 1962, cuando con el apoyo del entonces gobernador de Veracruz, Fernando López Arias, se pudo construir en su totalidad la escuela y desde luego dar clases desde primero a sexto grado. Muy importante rescatar que también con el apoyo de todos los pobladores de Tinajitas y su mano de obra fue posible la construcción de esta escuela. En esa época Víctor estaba saliendo de cuarto año de la escuela, de la escuelita. De la escuelita. La escuelita inicial. Entonces, de allí, recuerdo que en esa época estaba el gobernador López Arias. Y ahí en el gabinete del gobernador estaba
un señor que se llamó, ya murió también, se llamó Arturo Bretón. Y Arturo Bretón era muy amigo de mi papá y mi tío Martín y todas esas veces. Entonces Arturo Bretón venía cada 8 días ahí a pescar y a tirarle a los pájaros y todo eso. Y por medio de Arturo Bretón se logró que el gobernador cooperara con los materiales para la escuela. Él logró eso, Arturo Bretón. Entonces, les digo, ya, porque creo que ni fueron ellos, a lo mejor si fueron 1 o 2 veces, pero él promovió todo eso. Entonces, le dice, el gobernador está dispuesto a dar los materiales. Dice, lo que es cemento, grava, cemento, varilla, tabiques, varillas y cosas así. Pero lo que es grava, arena y mano de obra, tienen que poner ustedes. Y se echaron el paquete, sí lo hacemos. Tantas ganas había de que hubiera una escuela primaria y tanta necesidad había en el pueblo que se echaron el paquete. Entonces en esa época estaba el doctor Leandro Mena, que estuvo aquí como vino a hacer su servicio y se quedó. Luego estaba el profesor Nicanor Vidal San Román, que era el director de la escuela primaria, que no era primaria, hasta 4º año nada más. Y nada más. Entonces tuvo colaboradores, por ejemplo en esa época mi papá le dijo, yo le doy el camión para que acarreen la grava y la arena. Dice, pero las personas de pobladores de aquí que lo carguen y lo descarguen. Y así se hizo. Entonces, el profesor y Nicanor y el doctor Mena comenzaron a hacer festejos, unas fiestas muy bonitas aquí en Pinalita, que mi compadre las vivió y Beto. Hacían carreras de caballos, carreras de muchachas, carreras de burros, encostalados, charreadas, jaripeos, todo eso hacían. Y en las tardes una tertulia y en la noche un baile. Hacían buenos bailes en aquella época de danzonera. Y de todos lados, aquí alrededor, venían gentes a participar porque era una fiesta muy bonita. Venían de Carreri, de Zempoala, de San Isidro, del Cedro, de todos lados, de Palmasola y todo eso, a participar. Aquí se ponía así, así bien bonito, ¿no? Muy bonito. Y a base de esas fiestas y cooperación del pueblo, que en ese tiempo todo el mundo cooperaba con ir a la faena, a las faenas, a escarbar, a trabajar, hacer los cimientos, a acarrear arena, acarrear grava y piedra y todo eso, y se logró la escuelita, la escuela primaria completa. Y a Víctor le tocó ser de la primera generación. Ahí está por Meli ahí, ya no está, pero fue Víctor, Meli, Mirna y el More. Y Piedad y Elvia, la de Tía Herminia. Sí, ellos fueron la primera generación de la escuela de la primaria de Tinalita. Que se instaló la escuela primaria, que nada más eran 3 salones. Y en esos 3 salones estudiábamos, porque a mí también todavía me tocó estudiar en esa escuela. Pero cuando yo iba al 3er año, fundaron la nueva escuela completa de 1º a 6º año. La misma Salvador Díaz Mirón. Y ahí ya nos pasamos a la escuela nueva. Me tocó a mí ser uno de los principiantes. Ahora, de las generaciones de la primera que salieron de la primaria, fueron, parece que Víctor Domínguez y Melitón, nada más de los que me acuerdo. De la primera generación. De ahí. Porque ahí era de Carlos Domínguez todo eso. La escuela, donde está la escuela, era de Carlos Domínguez, nomás que firmó el terreno para la escuela. Y no, el que lo dio era Carlos Domínguez, que ya estaba viejito, pero estaba todavía. Y ese fue el que lo dio y firmó por la escuela. Para la escuela. Sí, ahí sí. También
Es el mismo Carlos Domínguez y la Victoria, también de iglesia. Eso sí, la hicieron también ellos y ya ha ido creciendo. La Ley Agraria de 1915, expedida por Venustiano Carranza en tierras veracruzanas y que surge efecto con el artículo 27 de la Constitución, además de que fue un impulso por parte de Emiliano Zapata, el apoyo de los hermanos Flores Magón y el respaldo del presidente Álvaro Obregón, generó conflicto entre los poderosos hacendados y se crearon las guardias blancas, pero en los poblados se crearon las guardias civiles. Fue hasta 1947 cuando se llevaron a cabo los replanteos del ejido Tinajitas y hasta 1950 cuando se firma legalmente con este nombre. Paso del ejército. Aquí el ejército venía desde Veracruz con un general que se llamaba el general Manje y aquí estaba el general Vázquez. Entre ellos mismos hacían conecte entre Veracruz hasta, se puede decir que hasta el Tolucero. Ese es el conecte que tienen ellos. Toda la gente que estaba por aquí le invadían, le quitaban y le daban a otros. Y así estaba. Se llevaban las mujeres que a ellos les gustaba se las quitaban. Ellos eran perseguidos por la gente porque eran maleantes, pero la gente no se quería dejar. Aquí Palmas de Arriba fue un pueblo perseguido por la Guardia Blanca. Mi papá me platicaba que cuando vivían ellos aquí, él mismo decía que la camisa les olía a pólvora, porque donde quiera que se encontraban se agarraban a tiros los mismos maleantes.
Y ellos pues ahí se la libraban también, porque perseguían mucho esta zona, porque había dinero, porque había ganado, porque había oro todavía. Algunas de las personas de aquí, en Tinajitas y aquí para el lado, tenían oro. Y todo eso era perseguido por el gobierno, por el ejército, por la gente. Bueno, ¿y ahora qué hay que hacer aquí? Ellos no sabían de ejidos. Nada, no sabían. Ni tenían idea, no tenían idea de nada. Nada más porque don Vicente le propuso. Don Vicente fue la clave para ellos. Dice, miren, vamos a convertir esta hacienda en ejido para que cada quien le den su lote. Habla el acta de posesión y deslinde de que iban a tocar todos ellos 12 hectáreas por cabeza, ¿sí? Entonces se hace la declaración ya, la petición a la reforma agraria, pero ya con un número, con un padrón de 141 ejidatarios, ¿sí? A completándolos con jóvenes, ¿sí? En aquella época pues no había más que el acta de nacimiento, una copia del acta de nacimiento, era todo. Pero la reforma agraria le solicitaba aquel número de ejidatarios para que se llevara a cabo el cupo total. El cupo total o la información que ellos requieren. Se llevó a cabo ya en el 22 de marzo de 1950 se funda el ejido negro. Ya legalmente con los 141 ejidatarios. ¿Sí? Entonces, ellos hacen la petición ya con Pedro Montero, Juan Montero, Julio Morales, ¿sí? ¿Y tu papá? Hasta el papá de él, porque él lo de allá tenía lo de Pata. En lo de Pata era él, solicitando la ampliación de la finca. Ahí es un regalo que les hace don Vicente a nuestros viejos tan importantes, a los pobladores. A los pobladores. Entonces dice don Vicente, ¿cómo se los voy a dar a otras gentes si estas son mi gente? Esta es mi gente y que me han estado apoyando. Sí, entonces por ahí se quedó como ejido Tinajita. Con las 2.288 hectáreas para 141 ejidatarios. Hoy somos más de 300. Sí. De los ejidatarios viejos, de los iniciadores, ya creo que no hay nadie. No hay ninguno. ¿Ya no quedó de eso? Ya no hay nadie. No hay ni uno. 142 unidades de 12 hectáreas. Sí, ahí está, mira. Sí. Pues comprendía todo el pueblo. De ahí de Venancio para allá, San Calindelia, a la punta del cerro, que es la Mojonera 12, ¿sí? Del More y los Amaya, ahí está la Mojonera 12. En línea recta hasta Media Laguna. Hasta Media Laguna. Media Laguna, de Farallón. Sí ubica, ¿no? Donde está la tienda esa de la Corona, aquí, un poquito antes, hasta ahí llega la propiedad y de ahí para allá ese ejido. Ah, ok. Y sale en línea recta hasta la cúspide del Cerro de los Metates. Porque pasa el lindero donde está los Chedraui. Ahí estaba una puerta de golpe. Por el cementerio. Más acá, mucho más acá. Un poco más. Pues no había hambre de tierra, no había necesidad. Tierra era lo que sobraba. Había mucha tierra, pocos ejidatarios. Sí. 142, ¿verdad? 41. Sí. Tantas hectáreas, tocaban a 2 hectáreas más o menos cada quien. ¿Cuándo le iban a abrir? Pensaban. Sí. Era puro Monte Virgen. También existen anécdotas que forman parte de la historia. Algunas son vivencias de los pobladores y otras más forman parte de la tradición. Pues primero descansaban más para acá, primero cargándonos aquí por Trocirio. Antes era cargando el hombro, no había carros ni nada, hasta que ya vieron la carretera ya empezaron a ver carros. Pero mientras no había carretera no había más que 2 carros. Entonces iban por el camino del de aquí, del Presidio. Y hasta el Farallón. Hasta el Farallón.
cargando, lloviendo, tornando como quiera. Por ahí me dijo, ya cuando había carro, ya, y que ya había la carretera, ¿vale? Aquí hicieron aquella, hicieron esta, que ya había carretera, ya se cambió. Pero ¿cuántos años no estuvimos sin carretera? Sí. A puro hombro. Un lugar emblemático aquí en Tinajitas es sin duda donde se encuentra el árbol de frutillo, que tiene más de un siglo de existencia, pero también otra característica importante es que es el lugar donde se encuentra el riel famoso y que conocen todos los lugareños de Tinajitas, porque actualmente se toca cada vez que hay un difunto en la comunidad. Pero la función inicial de este riel era llamar a la escuela a todos los niños que hace más de 80 años estudiaban en la escuela primaria Salvador Díaz Mirón. Esa fue la primera función, tocar para llamar a los niños a la escuela, pero ahora se utiliza para anunciar a la gente cuando hay un difunto en la comunidad. El riel pasó esto, el riel está para la escuela, para los alumnos cuando había la clase a las 9, tocaban el riel para sentarnos a la escuela, para eso era el riel. Pero ya después se acabó y ya quedó para los adultos, para que se mueren. Primero era para la escuela, el riel. Toca el riel a las 9, a las 8, para la escuela y el frutillo. Tiene que ver cuántos años. Yo desde que lo conozco, ya yo tengo 85, 86 años y ya estaba. El pozo de allá abajo, está un pozo por allá abajo, de la iglesia, ahí está un pozo abajo, ahí agarramos toda la gente, y está otro aquí en la tiendita que está abajo, ahí por acá, Tidín, ahí por acá, ándale, ahí en la Marilú, en la mera esquina, ahí estaba otro pozo, buenísimo, ya va abajo toda la gente que había, pero como ya empezó a haber agua potable y se habló y todo, al gobierno empezaron a hacer pozos y eso. Hicieron uno acá por la escuela, duró como unos 2 o 3 años, después hicieron otro allá que no sirvió, después hicieron otro allá tampoco, y después más allá por caño otro, acá sirvió otro cuantos años. Pues me casé y no había familia y pues ya le digo, me iba yo con mi esposo al campo. Ya dejábamos a la hija para que nos mandara el lonche y eso. Pero yo todo el tiempo, ya pero no me casaba y me fui con una señora aquí que tenía su restaurante. Y ya me compraron un burro, lo amancé, me iba yo a la laguna a lavar y agarraba yo tortuga, agarraba yo pescado, traía yo 3 tortugas, 3 kilos de mojarras así. La risa toda, bueno, pues ya acabaste de lavar y agarraste eso. Digo, no, yo amarro ahí amarro mi anzuelo y estoy lavando y ya cuando le echaba yo grita toda. Sí, a mí me gustaba mucho trabajar. Castillo, Artemio Domínguez, de hecho él fue el propietario, ¿no? de una propiedad ahí, don Artemio, y muy famoso porque don Artemio era una persona muy conciliadora. Hay muchas anécdotas
de don Artemio. Me platican en La Luz que querían hacer una misa al santo patrono y no había manera de conseguir el sacerdote, que era en ese momento, me parece que el padre Arauz. Y vieron a don Artemio habló con el padre y don Artemio le llevó al padre a hacer la celebración a La Luz, en donde tenían la intención de la fiesta patronal de La Luz, en una enramada hacer bautizos. Ahí don Artemio, con su influencia, le llevó al padre. Prácticamente él hizo el compromiso. Era un señor, la verdad, muy virtuoso. Se platican cosas muy buenas de don Artemio. Me comentaba mi padre que cuando participa Porfirio Díaz para presidente de México, está su papá deshojando maíz, desde chiquillos nosotros, deshojando maíz ahí con varios. En Mozamboa tenían ya muchas hojas, un montón de hojas. Y llega Porfirio Díaz con 3 o 4 a caballo y les dice: me pueden esconder, soy fulano de tal. Dice, y por acá, dice, ¿quién conocía a esa gente política? Nadie. Soy el que está jugando para presidente de México, pero me quieren matar. Lo esconden negro en aquella troja a Porfirio Díaz y a los demás. En un momento llegaron más gente a buscarlo y a revolotear aquello. Al final de cuentas matan una vaca grande y lo meten en el huacal de la vaca y lo pasan en una carreta frente a sus narices de la otra tropa, se lo pasan en una vaca. Ahí va el hombre y lo llevan a esconder al cerro Manuel Díaz, que le dicen. Ahí hay una cueva. Entonces mi abuelo, se llamaba José, ahí iba y le hacía el chile pateado, y como pues el hacendado hacían queso, pedazos de queso, y Porfirio Díaz comía queso y chile pateado todos los días. Con tortillas calentadas en las brasas. A los días se viene la elección y gana. Porfirio Díaz, llega la gente por él y le dice a los dos viejos: muchas gracias por haberme salvado la vida, pero ¿cómo tienen estas tierras aquí ustedes? No, pues nomás de que marcamos y esto es de nosotros y ya. Dice, antes no había nada. ¿Qué tanto tienen aquí? No, pues ni sabemos lo que hay. Soy el presidente de México, quieren que les escriture, yo les mando un ingeniero para que les midan y les escriture. Las ideas no como estamos. Ahí estamos bien. Así estamos bien, no, ¿para qué? Pero oigan, vamos a legalizar. Bueno, me voy, pero tengan en cuenta esto. Yo estoy a lo que ustedes me digan. Se van los dos viejos encalzonados, negros, a México. ¿Y dónde los dejaban pasar? Le dicen, mira, es fulano y sutano. Sale Porfirio, allá los tuvo varios días y les vuelve a recordar, me platicaba mi padre, les vuelve a recordar a los viejos qué es lo que quieren. Les llevo esto, mando al ingeniero para que escriturarles ahí. A mí dame nomás 40 cortes de manta, que son 40 gente que tengo en Mozamboa. La madre. 40 cortes de manta. Así el rollo de manta le dio. Para hacer calzones de camisa. No había ambición, no había hambre, negro. Porfirio Díaz estuvo en Mozamboa. Él narra en sus memorias que lo lleva Juan Viveros ahí a Mozamboa, y narra que sale cuando lo sacan de ahí de Mozamboa, que estamos hablando no del Mozamboa actual, estamos hablando de un pueblo que estaba en las faldas del cerro,
Mozamboa no estaba ahí. Después de las faldas del cerro se pasó a la entrada, Mozamboa, donde está la entrada, donde da vueltas de entrar al sifón, a la zanja. Ahí del lado derecho estaba el pueblito. Pero antes de ahí estuvo en las faldas del cerro. Entonces él estuvo en las faldas del cerro, en un ranchito que le llamaban Higuera Prieta. Entonces él dice en sus memorias que cuando sale de ahí, sale con el rumbo al Farañón y a Laguna Verde. Él narra en sus memorias. Si el paso de Mozamboa para el Farallón, el camino es obligatorio, ese camino sale ahí por donde está el agua Inmaculada ahorita, por ese rumbo. Si nos venimos del cerro de Manuel Díaz, sale por ese rumbo, y el camino ahí salía, ahí por donde está el agua, ese era el camino hacia Palmas. Entonces tendría que haber pasado Palmas. Sí, porque de lo contrario pues se hubiera ido para San Isidro otra vez. Pasó el Cedro, San Isidro. Entonces él tomó este camino y aunque no lo menciona, pero este era el paso obligado, ¿no? Ahí estamos hablando del Farallón y Laguna Verde, pero no exactamente lo que es la laguna del Farallón, porque en aquella época el llano, donde está la laguna del Farallón, a la laguna del llano, era laguna, todo eso. Entonces, ahí es un regalo que les hace don Vicente a nuestros viejos, tan importantes, a los pobladores. A los pobladores. Entonces, porque dice don Vicente, ¿cómo se los voy a dar a otras gentes si estas son mi gente? Esta es mi gente y que me han estado apoyando. Bien entonces, hecho, don. Sí, que el nombre de Tinajita viene en base a la rama, al árbol de tinaja, que se iban a bañar los viejos. Eso le dije yo. Allá al pocito, a la raya, que no era pocito todavía, eran las lajas de arriba y que estaba lleno toda esa parte de rama de tinaja. Ahí en la agencia municipal está un arbolito, el único arbolito que es de tinaja, se llama de tinaja. Sí, el único. Al regalarle las tierras, don Vicente, a esos 141 ejidatarios, dicen, bueno, ya es finca Las Palmas o Hacienda Las Palmas. Hacienda, es Hacienda. Ajá. ¿Vamos a dejarla así? No, vamos a buscarle un nombre al pueblito. Dice, y nos sentábamos ahí en las lajas y vimos el árbol ese, bueno, ¿por qué no le ponemos tinaja? Y dice uno de ellos, dice, no, tinaja, no, tinajita. Con cariño. Con cariño. Sí, entonces, dice, de ahí viene el nombre del rancho. Yo no sabía cómo nació el nombre. Sí. En 1947-48 son los replanteos del ejido. Sí. El 22 de marzo se funda ya el ejido con esa gente, con 141 ejidatarios, y les dice el ingeniero, ¿qué nombre le ponemos al ejido? Y dicen los mismos pobladores, Tinajita. Tinajita. Nos vemos en una próxima emisión de Tinajitas, la historia no escrita. Yo soy Jojo Morales. Muchas gracias por el favor de su atención. Hermosa,
¡Sabor, sabor! Ay, no me la sé bien. ¿O qué fecha data la presentación? No. Otra vez. ¿En qué fecha se construyó la escuelita vieja? No. Y otras más forman parte de la tradición. Cuando se llevaron a cabo los replanteos del ejido Tinajitas, y hasta 1950 surgió efecto con la firma de la legalidad. Espérame, ya no supe lo que dije hasta el pinche. ¿Ahora sí? ¿O todavía no? Ya. Última emisión. ¿Nuevo? No. 3, 2, 1. Nos vemos en una próxima emisión. Thank you.